Un hombre solo quería ayudar en una noche nevada. Una mujer parecía no tener nada, pero lo tenía todo. Sus caminos se cruzaron en una parada de autobús, donde nada era realmente una coincidencia, y comenzó una especie de rescate silencioso. Pero esa noche, el hombre no sabía que la mujer que había recogido era una directora ejecutiva, y que ya había firmado la decisión que podía destrozar su vida. A veces, un simple acto de bondad une las sombras del pasado y la luz del futuro. Y a veces, la mayor destrucción la detiene la persona más inesperada. Si te encantan las historias basadas en emociones reales, si crees en redescubrir lo que se perdió, en el heroísmo silencioso y en las segundas oportunidades, entonces todas las historias de este canal te hablarán. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que siempre seas el primero en unirte al próximo viaje. La noche caía con un silencio áspero. El viento arrastraba la nieve de entre los adoquines y las farolas parpadeaban como si estuvieran temblando. Mientras Rafael Stein conducía lentamente su vieja furgoneta, sintió algo más que la vibración del volante. Sintió agotamiento, responsabilidad y una sensación constante de que le faltaba algo. Sus ojos se posaron en una foto pegada en el tablero. Él, su pequeña hija Sofía y su hijo Emil cuando era un bebé en sus brazos. El espacio vacío, en el lado izquierdo de la foto, era un recordatorio silencioso de una vida borrada. Su esposa Clara había muerto inesperadamente hacía 6 años, dejando 2 hijos y 1000 preguntas sin respuesta. Desde ese día, Rafael no solo había estado tratando de sobrevivir, sino que había estado tratando de construir un hogar. Justo cuando llegaba a la curva, sus ojos se fijaron en una figura desplomada en una parada de autobús a la derecha. La nieve se había acumulado hasta las rodillas y la noche se había vuelto más aguda. Una mujer, sí, una mujer joven, estaba acurrucada en un abrigo delgado, vestida con una bata azul claro que parecía ropa de hospital. Rafael pisó el freno. Su voz interior dijo: «No te involucres», pero otra voz, más fuerte y profunda, habló desde su pecho. Bajó un poco la ventanilla y preguntó: «¿Necesitas que te lleven? Nadie debería estar afuera con este frío». La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban cansados, pero no había arrogancia, solo puro agotamiento. Ella asintió levemente. Rafael abrió la puerta y ella entró sin decir una palabra. Junto con el frío, algo más pesado entró en la furgoneta. «Soy Rafael», dijo. «Hago trabajos mecánicos temporales. ¿Puedo dejarte en alguna parte?» «Gracias. Estoy...» Isabela susurró. «Me acabo de mudar aquí, haciendo enfermería temporal». Sus manos estaban agrietadas, su bolso estaba gastado, pero la forma en que se sentó erguida, eso era diferente. Esta mujer no estaba huyendo de algo, estaba ocultando algo. Pero esa noche, Rafael le ofrecía un aventón, no un interrogatorio. «Mis hijos están en casa. Solo necesito pasar unos minutos, si está bien». Isabela asintió. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez no se sintió tan distante. La furgoneta giró en una estrecha calle lateral. Un modesto apartamento de 2 dormitorios en la planta superior. Rafael se acercó a ver a los niños, solo para asegurarse de que estaban bien. Cuando volvió a bajar unos minutos más tarde, Isabela estaba junto a la ventana, mirando al cielo. «Las estrellas no los había visto tan claramente en mucho tiempo», dijo. Su voz era pacífica, pero sonaba como si hubiera viajado desde muy lejos. Rafael la dejó frente a un viejo edificio de apartamentos. Ella le dio las gracias, pero sus ojos seguían fijos en algo a lo lejos. Sacó una tarjeta arrugada de su bolsillo. «Si tu auto se descompone o terminas en este lado de la ciudad otra vez, estoy por aquí». A la mañana siguiente, Rafael volvió a su rutina. El desayuno de Sofía, los deberes de Emil, las citas en el taller. Todo era normal, pero en su mente seguía viendo las manos de Isabela, mientras ella se metía la tarjeta en el bolsillo. Esa noche, soñó con alguien que caminaba por la nieve. Sus ojos contenían tanto una tormenta como el silencio. Y sin darse cuenta, Rafael acababa de estar al borde de una noche que cambiaría su vida.
2 días después, Rafael se despertó temprano como de costumbre. Emil seguía durmiendo, y Sofía estaba en la cocina preparando su bolso. A medida que el olor del pan que había puesto en el horno se extendía por el apartamento, alzó la vista hacia la foto de Clara colgada en la pared. La mujer de los ojos sonrientes ya no traía dolor, pero aún dejaba un profundo vacío. Esta mañana se sintió diferente. No podía dejar de pensar en Isabela, la mujer que temblaba en la parada del autobús, con unos ojos que parecían haber resistido muchas tormentas. Cuando llegó al taller, un coche de lujo estaba aparcado delante, plateado, casi inmaculado. Cuando la puerta se abrió, volvió a ver esos ojos familiares. Los faros han estado funcionando durante un tiempo. Pensé que sería bueno que un mecánico de confianza le echara un vistazo, dijo Isabela, con voz alegre pero reservada. Rafael sonrió, aunque con un toque de sorpresa. Echó un vistazo al coche. Cada detalle estaba perfectamente dispuesto. No había forma de que esta mujer viviera una vida sencilla. «Me alegro de verte de nuevo», dijo mientras abría el capó. Mientras Rafael trabajaba, se dio cuenta de que Isabela estaba sentada en la esquina del garaje, con Emil, que estaba ocupado dibujando. Estaba arrodillada, sonriendo ante la historia que Emil contaba sobre los dragones. «¿Tu madre también era enfermera?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Emil, «pero ahora está en el cielo. Mi papá dice que ella está sanando a los otros ángeles allá arriba». Rafael, de pie junto a la locomotora, sintió que algo se agitaba en su interior. La forma en que Emil podía hablar con tanta facilidad y profundidad era algo de lo que estar orgulloso, pero también un recordatorio de que todavía dolía. Más tarde, cuando Isabela fue a recoger su coche, sacó una pequeña caja de su bolso. «Esto es para la mañana», dijo. «Galletas que hice por Sofía y Emil». Rafael le dio las gracias, pero sus ojos se detuvieron en los de ella. Había algo allí. No solo amabilidad, culpa, tal vez, o el reflejo de una mujer que intenta convivir con una herida del pasado. Esa noche, Isabela se paró junto a la ventana de su lujoso apartamento, volteando la tarjeta que tenía en la mano. Rafael Stein, reparaciones y arreglos obstinados para toda la vida. Este hombre no era ordinario. Tal vez era demasiado decente, demasiado honesto, demasiado real. Y la vida de Isabela había estado envuelta en máscaras durante años. Ni siquiera había usado su nombre real, Isabella Moreno. Pero donde era conocida como CEO, todos la llamaban simplemente Isabel M. Sin embargo, esa noche, con Rafael, acababa de ser Isabela, y por primera vez se sintió en paz. Pero el peligro se acercaba. A la mañana siguiente asistió a una reunión a puerta cerrada en su oficina. El grupo de inversión corporativa estaba presionando para acelerar los planes para comprar pequeñas empresas en un vecindario de bajos ingresos. Desplegaron un mapa sobre la mesa. La calle donde estaba el taller de Rafael estaba marcado en rojo. A Isabela se le cayó el estómago. En ese momento, la voz de Emil de la noche anterior resonó en sus oídos. «Mi papá dice que algunas personas piensan que las cosas no se pueden arreglar, pero en realidad es que nadie supo cómo abrirlos de nuevo». El director de inversiones se dirigió a ella. «Necesitamos tu aprobación, Isabel. Los informes están listos y el área será comprada y despejada. No más de 6 meses». Isabela tragó saliva. La tarjeta de Rafael todavía estaba en su bolsillo. Y ahora, ella estaba al borde de una elección que no solo arreglaría su auto, pero también podría arreglar su vida. Esa mañana, cuando Rafael abrió la puerta del taller, la sensación que lo invadió no fue solo rutinaria. Había algo en el aire, tal vez el aroma de una tormenta que se acercaba, o la silenciosa advertencia de cambio que lo mantenía nervioso. Sofía estaba preparando su mochila con un cuidado inusitado, y Emil ya se había preparado. Rafael había dado forma a estas pequeñas rutinas con la memoria de Clara, pero algo estaba cambiando. Tal vez los niños, como él, intuyeron que algo se avecinaba. Las primeras horas del día fueron tranquilas. Entonces, inesperadamente, Isabela apareció de nuevo. Esta vez, no con galletas, sino con una sugerencia. «Hay un evento dominical», dijo con una leve sonrisa. «Una cosa de caridad local.
Los trabajadores de la salud se ofrecen como voluntarios. Si tus hijos también vienen, tal vez algunos juegos, un poco de vida. Rafael notó la vacilación detrás de su sonrisa. Esta invitación no se trataba solo de un evento comunitario. Isabela quería formar parte de su mundo. Estuvo de acuerdo. El evento fue multitudinario, cálido e inesperadamente alentador. Rafael estaba acostumbrado a la palidez del vecindario, pero ver a Isabela mezclarse con tanta naturalidad lo dejó asombrado en silencio. Sofía la arrastró para que la ayudara con las tareas de la cocina, y Emil se pegó a ella como pegamento. De alguna manera, había encontrado un lugar entre ellos. Tal vez por primera vez, realmente sentía que pertenecía. Pero la verdadera grieta apareció más tarde, al final del día, en una breve llamada telefónica hecha desde la esquina de la habitación. Rafael estaba sacando la basura cuando vio a Isabela a unos pasos de distancia, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero su rostro estaba tenso por el pánico. No, este proyecto no va a funcionar. No, todavía no se lo he dicho. No, ese taller no está incluido. Las palabras golpearon la mente de Rafael como un bisturí. Ese taller no está incluido. ¿Qué proyecto? ¿Quiénes eran? ¿Qué no les había dicho todavía? Isabela terminó la llamada rápidamente, tratando de no parecer perturbada. Pero cuando Rafael regresó, sus miradas se encontraron. Su rostro era como un campo minado cubierto de nieve. Hermoso, sí. Amable, sí. Real con los niños. Pero a sus ojos, algo se escondía. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Rafael volvió a una vieja costumbre: conversar en voz baja frente a la foto enmarcada de Clara. «Hay una mujer», susurró. «Es hermosa, solo, pero tiene un secreto, Clara. Hay algo en ella que me recuerda a ti. Ella dijo que es enfermera, pero sus manos no se sienten como las de una enfermera. Esas manos han tomado decisiones, vidas gestionadas. Estoy seguro de ello». Punto. Junto a la duda que crecía en su interior, también se agitaba otra cosa: la añoranza. Un anhelo profundo y desordenado que había reprimido, anhelando una conexión real, volver a confiar, bajar los muros. La llegada de Isabela no pudo haber sido una mera coincidencia, pero ¿era su pasado lo suficientemente puro como para encontrar un lugar en el mundo de Rafael? Al día siguiente, Isabela llegó con un pequeño botiquín. Usó el diente perdido de Emil como excusa para ver cómo estaba, tratando un rasguño. Pero Rafael lo sabía. Esta visita estuvo cerca de una disculpa que recorrió los límites del pasado. Pero aún no se había hablado. Cuando Rafael cerró el capó del coche, se volvió hacia ella. A veces, incluso cuando tienes buenas intenciones, todavía terminas causando daño, ¿no es así? El rostro de Isabela palideció. Sin apartar la mirada, ella respondió: «Sí, a veces hacer lo correcto llega demasiado tarde». Y en ese momento, cuanto más profunda se sentía su conexión, más frágil se volvía. La sombra de la verdad ya no era solo un secreto. Muy pronto, estallaría la tormenta. Había débiles signos de primavera en el aire. La nieve había dado paso al aroma de la tierra húmeda. Cuando Rafael salió al taller temprano esa mañana y miró al cielo, parecía que el clima se estaba despejando, pero la opresión en su pecho no había disminuido. Algo se avecinaba. Una decisión. Tal vez un punto de ruptura. Quizás un fin. Durante las últimas semanas, Isabela había estado viniendo casi todos los días. A veces para una revisión rutinaria del vehículo, a veces solo para pasar tiempo con Emil y Sofía. Los niños se habían encariñado con ella. Emil había empezado a jugar juegos de curación en su habitación, usando un viejo estetoscopio que Isabela había traído. Un día Rafael había sorprendido a Sofía hojeando un folleto de términos médicos que Isabela había marcado allí mismo en su oficina. Una noche, Rafael los observó. Isabela estaba arrodillada en el suelo, explicándole a Sofía cómo funciona el corazón. Emil estaba acurrucado en su regazo. Y en ese momento, algo se apretó en el pecho de Rafael. Era la primera vez, desde la ausencia de Clara, que veía una escena así. Pero tal vez esa era exactamente la razón por la que la duda dentro de él no se callaba. Isabela no se lo había dicho. Lo que realmente hacía por trabajo, de qué huía,
¿Por qué estaba sola en una parada de autobús en medio de la noche durante una tormenta de nieve? Y lo más importante, ¿por qué todavía no le había dicho su verdadero nombre? Rafael era mecánico, sí, pero siempre había tenido instintos agudos cuando se trataba de personas. Y en esta mujer sintió el dolor de un pasado que se retenía con fuerza. Esa noche había un sobre en el escritorio de Rafael. Sin remitente. Solo un paquete simple. Cuando lo abrió, solo había una página de revista en su interior. Una página de un diario financiero. El titular decía: la directora ejecutiva de Pinnacle Healthcare, Isabel Moreno, anuncia un nuevo proyecto de reurbanización urbana. Abajo, una foto. Con un traje de corte afilado, con una sonrisa familiar. Isabella. A Rafael le temblaban las manos. La página se le escapó de los dedos, pero sus ojos permanecieron fijos en esa foto. Se reclinó en la silla. Su corazón se sentía demasiado grande para su cuerpo. Ahí estaba, la verdad, frío, inesperado, y más que nada, personal. Pinnacle Healthcare. Rafael ya había escuchado el nombre antes. Los susurros en el barrio, el malestar de los tenderos locales, la subida de los alquileres. Todo apuntaba a ese nombre. Pináculo. Ese proyecto estaba a punto de tragarse todo su barrio. Y la mujer que estaba a la cabeza, en la que confiaba, con la que sus hijos se habían unido, la que despertó sentimientos que creía que habían quedado enterrados después de Clara, era el rostro detrás de la destrucción. Al día siguiente, Isabela volvió. Iba vestida de forma sencilla, llevando un pequeño ramo de flores. Fue para la presentación de la escuela de Sofía. Emil la abrazó. Sofía sonrió amablemente. Pero Rafael se quedó en el fondo observando. Su rostro era ilegible, pero en el interior la tormenta ya había pasado. Cuando Isabela entró, Rafael cerró lentamente la puerta. Se volvió hacia ella. «Te voy a preguntar algo», dijo, su voz casi un susurro, pero con una ira oxidada por debajo. «¿Cómo te llamas realmente?» Isabela se quedó paralizada por un segundo. La luz de sus ojos pareció apagarse. «Rafael». «Tu nombre», repitió, esta vez más nítido. Ella guardó silencio. Luego bajó la cabeza. «Isabel Moreno», dijo en voz baja. «Pero he venido aquí como Isabella, ¿por qué?» «Porque elegiste no ser honesto con nosotros», finalizó Rafael. «Y no solo para ti, pero con un propósito, ¿verdad? Para comprar el barrio, demoler las tiendas y reemplazarlas con estacionamientos y centros médicos de lujo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela, pero no dio un paso atrás. «Yo no quería esto, te lo juro. El proyecto ya estaba en marcha. Los contratos estaban listos cuando asumí el cargo. Pero después de conocerte a ti y a los niños, cambié. Realmente lo hice». «A lo mejor has cambiado», dijo Rafael. «Pero el barrio se sigue hundiendo. La gente perderá sus tiendas, sus casas. Sus vidas serán destrozadas. Y tú, ahora solo nos estás diciendo la verdad». En ese momento, Sofía apareció en la puerta. Tenía los ojos humedecidos. «¿Eres tú peleando?», preguntó, con voz temblorosa. Isabela dio un paso hacia ella, pero Rafael levantó la mano. «No», dijo. «Pero todo tiene que parar ya». En silencio, Isabela recogió sus cosas. Mientras se dirigía a la puerta, la voz de Rafael volvió a elevarse, cansada ahora, pero firme. «¿Ha sido todo mentira, Isabela?» Ella se volvió, y por primera vez no había ambición, ni encanto, ni máscara profesional en sus ojos. Pura humanidad. «No», dijo ella. «Yo estaba solo, una verdad que llegó demasiado tarde». Y ese día, Isabela salió por la puerta, pero no abandonó la vida de Rafael. Porque algunas personas pueden comenzar como una mentira, pero se convierten en la verdad, y ese camino siempre pasa por el dolor. Isabela caminó en el silencio de la noche, escuchando el sonido de sus propios pasos. El chasquido de sus tacones sobre el pavimento se hizo eco del vacío que había en su interior. Las palabras de Rafael seguían dando vueltas en su mente. «Yo era solo una verdad que llegó demasiado tarde». Esa frase se sintió como si hubiera destrozado todas las máscaras que se había puesto. Cuando llegó a casa,
Las luces de la ciudad que brillaban a través de las altas ventanas iluminaron la decoración de una vida que en realidad no le pertenecía. Muebles modernos, superficies estériles, archivos cuidadosamente apilados, calendarios digitales. Pero ni un solo dibujo de un niño, ni flores secas, ni una tranquila sensación de paz. Esto no era un hogar. Era la torre de un CEO, y ya no cabía dentro de él. A las 3:17 a.m. se sentó frente a su computadora. La tarjeta de visita de Rafael seguía sobre su escritorio, con la esquina superior izquierda ligeramente doblada. Escribió la contraseña de acceso interna de su empresa. Proyecto avanzado, complejo médico del bloque norte. Estado de aprobación. El archivo cargado. Cada deslizamiento se sentía como un cuchillo frío, apuñalando el vecindario de Rafael. Ver los negocios locales etiquetados como espacios subutilizados la sacudió profundamente. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en la diapositiva 11, Riley Auto and Mechanical. Aviso de desalojo que se emitirá dentro de los 28 días. Taller de Rafael, la esquina donde dibujó Emil, el pupitre donde estudiaba Sofía, la diminuta oficina donde aún estaba la foto de Clara. Ahora, sobre el papel, no era más que un paquete. Ese momento no se trató solo de tomar una decisión. Isabela cambió el curso de una vida. A la mañana siguiente, cuando entró en la sala de conferencias de la sede de Pinnacle Healthcare, sus tacones no hicieron ruido. Sus ojos eran claros, sus hombros erguidos. Pero por primera vez en años, no usó maquillaje. Parecía sencilla, real, decidido. Más fuerte de lo que cualquier brillo falso podría hacerla. Comenzó la reunión. El director financiero estaba hablando. Este nuevo proyecto asegurará los próximos 5 años de la compañía. La resistencia local se ha minimizado. La estrategia de prensa está en marcha. Los desalojos están comenzando. Isabela se puso en pie. No pidió la palabra, simplemente empezó a hablar. Hay vida en este proyecto, dijo. Cada tienda que ves como una estadística es en realidad un lugar donde creció un niño. Un escritorio donde se encuentra la foto de una madre. El intento de un hombre de reconstruir su vida después de perder a su esposa. La sala se quedó en silencio. Inversores, ejecutivos. Ninguno de ellos había escuchado nunca ese tono en una sala de juntas. Si el objetivo es verdaderamente la salud pública, continuó, no podemos lograrlo desalojando a las personas de sus hogares. Hoy propongo un plan diferente. Más caro, sí, pero más honorable. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Un sitio alternativo, una antigua zona de naves industriales. El trabajo preliminar ya se ha completado. Más cerca de las principales líneas de transporte. Y lo más importante, una solución que se pudiera construir sin tocar el barrio actual. El bloque norte se salvaría. Y cerró con esto. Hasta ahora medía el éxito por escala. Pero hoy estoy cambiando la medida del éxito. La verdadera curación solo ocurre si podemos hacerlo sin destruir algo más. Silencio. Entonces alguien susurró. Esta propuesta no está aprobada por la Junta. Isabela miró alrededor de la habitación. Entonces ya no soy parte de esta Junta. Y lentamente colocó su tarjeta de acceso sobre la mesa. Nadie en la sala se puso de pie, porque en ese momento ella no era solo una CEO, era la voz de la conciencia de una comunidad. Esa tarde, Rafael estaba arreglando un robot que Emil había dibujado cuando sonó el timbre. Abrió la puerta para ver a Isabela. No llevaba flores, ni galletas, ni excusas, solo un sobre. Ya no soy una directora ejecutiva, dijo. Pero hay una última cosa que quiero arreglar. Rafael cogió el sobre. En el interior había documentos oficiales de la empresa, nuevos planos de desarrollo, un aviso de cancelación de los desalojos del bloque norte y una breve nota manuscrita. Algunas cosas se destruyen con una firma, pero algunos solo pueden ser protegidos con una decisión desde el corazón. Tu vecindario es seguro. Su taller es seguro. El futuro de sus hijos está a salvo. Porque, incluso tarde, elegí hacer lo correcto. Rafael alzó la vista. El silencio duró mucho tiempo. Entonces, por primera vez, extendió la mano y tomó las manos de Isabela. Alguien que vino a destruir no podría arreglar tanto, dijo.
No eres un ejecutivo cualquiera. Ahora son de la familia, si tú quieres serlo. En ese momento, Sofía se asomó por detrás de la puerta y sonrió en silencio. Emil corrió hacia ella y rodeó a Isabela con sus brazos. ¿De verdad te vas a quedar esta vez?, preguntó. Isabela se arrodilló, lo miró a los ojos y dijo: sí, a esta hora. No me voy a ir a ninguna parte. Pasaron los meses. La nieve se derritió. Las calles se llenaron de las risas de los niños y el sonido de las radios que salían de las ventanas abiertas. El bloque norte no fue demolido, renació. Las pequeñas empresas del vecindario recibieron apoyo a través del programa de resiliencia local, lanzado por el exdirector ejecutivo de Pinnacle Healthcare. Y la comunidad nunca olvidó a una mujer, no a Isabel Moreno, sino a Isabela, la enfermera que tocó el corazón de los niños. El taller de Rafael creció, contrató a una nueva asistente, una mujer joven. Comenzó a trabajar con estudiantes a través de un programa de becas que ofrecía capacitación vocacional. Pero el mayor cambio fue dentro de la oficina. Había una nueva foto en la pared, justo al lado del marco de Clara. En ella, Rafael, Isabela, Sofía y Emil horneaban galletas juntos. Sus ojos ya no llevaban dolor, solo curación. Una mañana, Emil saltó de la cama y gritó: «¡Toy vienen!». Sofía levantó la cabeza de la almohada, aturdida. «¿Quién viene?». Emil sonrió. «Nuestra primera clase conjunta. Salud con Isabela, reparaciones con Patá. Proyectos de verdad». Ese día fue realmente la primera vez en el taller de Rafael. El programa de educación empresarial comunitaria había comenzado. Los jóvenes venían por la mañana para aprender habilidades mecánicas básicas y primeros auxilios. Y los dos instructores eran nada menos que notables. Uno, un padre que se había pasado la vida arreglando cosas con las manos. La otra, una mujer que había escapado de la trampa del éxito corporativo y había vuelto a aprender a tocar vidas. Sí, Isabela era ahora una estudiante de medicina. Después de renunciar a su puesto de CEO, había decidido continuar donde lo dejó. Regresó a los estudios de medicina de los que una vez se alejó. Cada día terminaba con agotamiento, pero también con orgullo. Y Rafael ya no era solo una parada en su vida, sino que se había convertido en su brújula. Un domingo por la mañana, mientras el sol pintaba el cielo de rosa y oro, Rafael llamó a Isabela al patio trasero para darle una sorpresa. Cuando él levantó las manos de sus ojos, vio un pequeño banco de madera frente a ella. En él, una placa decía: «Aquí es donde comenzó el viaje». Isabela no ocultó las lágrimas en sus ojos mientras tomaba las manos de Rafael. «¿Esto es una parada de autobús?», preguntó, riendo entre lágrimas. Rafael sonrió. «Sí, pero ya no es para esperar, es para recordar». Se sentó. Él se unió a ella. El silencio entre ellos fue largo, pero total. En ese momento, los niños llamaron desde la puerta trasera: «¡Hora de las galletas!». Isabela se volvió y miró a Rafael a los ojos. «Sabes», dijo, «he tomado muchas decisiones como CEO, pero el más valiente de mi vida estaba diciendo que sí esa noche, cuando abriste la puerta de tu auto». Rafael bajó la mirada y luego respondió lentamente: «Y el mío te dejaba entrar. Tenía tanto miedo de perder. Ni siquiera me permití sentir nada durante tanto tiempo». El silencio entre ellos ya no era vacío. Se había convertido en un hogar reconstruido, no sin dolor, pero con propósito. Un año después, los niños jugaban en la calle. Los vecinos esperaban la reapertura de la biblioteca local. Las ancianas colocaban galletas en los alféizares de las ventanas. Y todo el mundo conocía a Rafael e Isabela. Ya no eran solo la mujer que vino en la nieve y el hombre que habló a través del ruido del motor. Eran dos personas que protegieron un vecindario, reconstruyeron una familia y cambiaron un sistema de adentro hacia afuera. ¿Y la mejor parte? Esta historia no fue escrita con riquezas, ni títulos, ni grandes promesas. Comenzó con una mujer que parecía una flor marchita y un hombre que llevaba un corazón roto, pero que latía obstinadamente. En una noche cubierta de nieve, el amor a veces se sienta en silencio en un banco,
A veces es tan simple como el abrazo de un niño. Y a veces Basta con que sea una pequeña luz que llega en la oscuridad